Buenas tardes a todos. Estoy hablando desde España. Asumo que desde México será la mañana. Buenos días. Y también la Argentina, donde está Diego Fernández, que nos va a dar esta tarde aquí o esa mañana allá, o las variedad de horarios que hay en toda América. La conferencia que creo que a todos les va a entusiasmar por el tema que está tratando, sobre todo la teosofía en la vida diaria, pero eso lo quiero dejar a Magali. Les pido a todos que por unos segundos cierren sus ojos y vamos a hacer la invocación de Annie Besant. Les ruego que sigan ustedes la invocación que hago y después de cada frase ustedes la repitan. Tengan en cuenta el significado profundo que tiene. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Así sea. Bien, Magali, te dejo la palabra. Gracias, Isa. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Hoy recibimos a un joven estudiante de teosofía que desde muy joven dedica su vida a la sociedad teosófica. Él se llama, como ya lo conocen, Diego Fernández. Diego nace en Argentina, es miembro de la Sociedad Teosófica, trabaja como docente y su profesión es bibliotecario. En el año 92, Diego conoce la Sociedad Teosófica e ingresa como miembro en el año 2000. Afortunadamente, Diego está casado con otra bella hermana, Laura, una linda hermana que la tendremos por aquí en algún momento, también miembro de la Sociedad Teosófica de Argentina. Diego estuvo en India acompañada de su esposa Laura por un año como voluntarios, y Diego dedicó ese año a trabajar en el archivo y la biblioteca de Adyar. Son dos trabajadores teosóficos incansables y viven actualmente en el Centro Teosófico de San Rafael. Para nosotros es una alegría recibir a un joven dedicado a este trabajo teosófico, porque sé que Diego está muy dedicado a este trabajo, acompañado por su bella niña que apenas comienza a vivir y en el centro teosófico. ¡Qué maravilla! Así es que, Diego, no, te agradecemos la invitación y esperamos, mi querido hermano, que esta no sea la primera, sino una de tantas más que te tendremos por aquí. Bienvenido y espero que sé que va a ser agradable para todos esta charla de la espiritualidad en el diario vivir, en la vida diaria, que es tan importante para cada uno de nosotros, porque cada minuto cuenta. Gracias. El micrófono es tuyo, Diego. Bueno, gracias Magali.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Me pliego al saludo de Magali. En realidad, eh, sí, bueno, voy a hablar de esta charla, la vida espiritual en la vida diaria. Cada vez que hablo con Magali me quedo así con ese fluir que tiene la voz de Magali, con esa tonada de Puerto Rico que me enamora y que a la vez, eh, cuando alguien recién puso ese audio que se filtró mientras estábamos esperando, tiene como una pasión cuando habla de la sociedad teosófica y la teosofía que emociona. Así que gracias, Magali. Gracias por transmitirnos eso. Bueno, la idea que quería compartir hoy, quería comenzar con un cuento de Nasruddin, del mulá Nasruddin. Nasruddin es un personaje que aparentemente vivió entre el siglo XIII y XV y que era un mulá, un maestro de la tradición sufi, y que por medio de estos cuentos, donde el humor y lo absurdo están metidos, siempre transmiten una idea, transmiten la sabiduría del sufismo. Entonces, este cuento dice más o menos así, que los sabios del pueblo invitan a Nasruddin a dar una charla para avergonzarlo. Entonces Nasruddin acepta la invitación y cuando llega el día de esa charla, de ese discurso, se reúnen los sabios y todo el pueblo en el lugar para escucharlo a Nasruddin. Él se sienta en el lugar donde tenía que hablar y pregunta, ¿saben de lo que voy a hablar? La gente dice, no, son muy ignorantes. Vuelvan a su casa, estudien. Da la vuelta y se va, deja el lugar. Estaban todos sorprendidos, perplejos. ¿Qué pasó? Entonces dejan pasar el tiempo y lo vuelven a invitar unos meses después. Acepta nuevamente la invitación. Llega el día de la charla, se reúne el pueblo, se reúnen los sabios, y entonces pregunta nuevamente, ¿saben de lo que voy a hablar? Ya se habían puesto de acuerdo todos, y entonces todos responden sí. Muy bien, ya lo saben, vayan a sus casas. Da la vuelta y se va, se retira. Estaban furiosos, los sabios que lo querían avergonzar estaban furiosos. Entonces pasa el tiempo, lo vuelven a citar, lo vuelven a invitar, vuelve a aceptar Nasruddin la invitación, se reúne otra vez el pueblo y todos los sabios, y pregunta nuevamente Nasruddin, ¿saben de lo que voy a hablar? Entonces uno rápido responde, algunos sí y otros no. Muy bien, que aquellos que saben le enseñen a los que no saben. Buenas noches. Y se fue, y se retiró nuevamente. Y ahí termina el cuento. Con lo que quiero decir acá es que hay dos cosas. Primero, que no me voy a ir y los voy a dejar acá para que entre ustedes se den las enseñanzas, sino que, bueno, ni tampoco hay un sabio que hoy le toca hablar y los que no saben son los que escuchan, sino que voy a compartir una idea que tengo, una idea que he trabajado, que he meditado, que he reflexionado, y como es común en la ST, en la Sociedad Teosófica, siempre dentro de la libertad de pensamiento y el respeto hacia la idea de los demás como queremos que respeten la nuestra. Entonces, esa es la idea, es compartir, es compartir una idea, no es generar un debate, discusión, sino si la idea sirve, bienvenida sea, y si no sirve hay que dejarla y buscar otra o seguir con la que tenemos, si nos parece mejor. Para, para comenzar,
quisiera comentar un poco sobre la evolución. La evolución es un movimiento, es una vida que va pasando por distintas formas. La vida, podemos llamarla vida, podemos llamarla espíritu, materia, purusha, la chispa divina. Va pasando por las formas, se sumerge en la materia y va transitando por los distintos reinos, ¿sí? Por la materia, por el mundo material, a través de los distintos reinos, el mineral, vegetal, animal, humano, y este viaje de espíritu y materia continúa más allá de del ser humano. Entonces es un viaje que hacen siempre los dos, el espíritu y la materia. Para nosotros es muy difícil darnos cuenta de esto, ¿no? De que hay espíritu y materia constantemente. Nosotros no podemos percibir el espíritu. Y siempre vemos la división, la separatividad. Si nosotros pudiésemos a nivel físico mirar átomos, digamos, si nosotros pudiésemos tener esta capacidad no de ver la forma concreta como vemos, sino ver los átomos, podríamos ver que de todos los seres vivos, digamos, hablemos de plantas, animales, insectos y los distintos los seres humanos, el 98% de los átomos que nos componen son carbono en un 50% del peso corporal, oxígeno entre un 25 y un 30%, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y el otro 2% son otros elementos atómicos como hierro, calcio, sodio, potasio, cobre, yodo, etc. Entonces, si pudiésemos ver a nivel atómico, veríamos que los átomos que nos componen a nosotros son los mismos átomos que componen el árbol que yo tengo aquí afuera, o el perro que está afuera, mi mascota, o tal vez una araña que está en un rincón, un mosquito, cualquier cosa. Son todos iguales. Y a nivel espíritu, a nivel espiritual, si vamos a la idea de que esta vida, este espíritu es una chispa divina, digamos, está esa imagen, ¿no? De que la deidad es un gran fuego y que de ese fuego emanan chispas, que son las distintas mónadas, ¿sí? O los puruyas, y que estas chispas son las hijas del Padre, son las hijas de ese fuego, de esa divinidad, son hermanas entre sí, y tienen también sus cualidades, tienen las cualidades del Padre. Entonces, si físicamente tal vez, aunque nos cuesta, ¿no?, ver esa división, por ahí podríamos, si lo analizamos atómicamente, tal vez podemos ver que somos iguales, pero espiritualmente es muy difícil hacernos la idea de cómo somos lo mismo, de cómo somos uno. Uno siempre tiene que tratar de buscar en temas abstractos o donde la mente no llega a comprender. Al menos yo intento buscar ejemplos, intento buscar analogías, como para tratar de encontrar alguna coincidencia, ¿no?, para reforzar eso abstracto. Y lo espiritual es como, yo lo siento como el aire que respiramos, por ejemplo. El aire que entra en mis pulmones y luego sale, es mío solamente, porque entró a mi cuerpo. No, es el mismo aire que todos compartimos, es el mismo aire que está respirando el perro, es el mismo aire que respira mi esposa, mi hija, y hasta los vecinos que tengo cerca, y tal vez algunos de ustedes.
tal vez vinieron aquí al centro teosófico y han respirado antes y yo estoy respirando lo mismo, ¿sí? O la electricidad que está dándole energía al dispositivo por el cual estamos conectados hoy. La electricidad que entra a mi casa, ¿es distinta la que está en esta computadora a la que está en la luz de aquí arriba, en la lámpara, en la luz que ilumina? No puedo decir que esta es exclusiva de esta computadora, esta electricidad es exclusiva de la PC y la otra que está en la lámpara es exclusiva de la lámpara. Es como un fluir, es todo como que va y viene, ¿no? Es una energía que todo lo penetra y que a todo le da la vida. O también como está el ejemplo ese también de la esponja en el agua. El agua que está dentro de la esponja no es propiedad exclusiva de ella. El agua la interpenetra y la traspasa. Y eso también, una cosa así es el espíritu dentro de nosotros. Es el espacio, es como un espacio que nosotros ocupamos dentro de un océano de espíritu indivisible y universal. Pero bueno, el tema es que nosotros no podemos llegar a percibirlo. Se dice que antes del proceso evolutivo, el espíritu y la materia estaban separados. El espíritu yacía como en un estado de beatitud y felicidad, pero en el momento en que se une con la materia en este viaje de evolución, es atrapado por la materia, se olvida de sí mismo, es atrapado por ese poder que tiene la materia de la ilusión del Maya, y se olvida de quién es. Esto implica que esa felicidad, ese estado de felicidad y beatitud, el espíritu no era consciente de ello, ¿sí? No se daba cuenta de ese estado o no podía darse cuenta de ese estado. Este planteo que hago es algo que creo que es una pregunta que surge siempre, o casi siempre cuando se empiezan a estudiar en este tipo de temas, del por qué el espíritu, estando en un estado de beatitud y felicidad, se va a meter en la materia, ¿no? Y no tenemos una respuesta, no hay un porqué que alguien pueda explicar mentalmente, porque son procesos que van más allá de la mente, entonces es muy difícil darse cuenta de eso. E incluso tengo un amigo que, justamente hasta ayer hablábamos de esto, y él dice, es como, siente como que, ¿por qué él se va a aceptar hacer eso, el espíritu? No lo entiende. ¿Por qué es convencido, dice, por la materia? Parece como, él siente como que el espíritu son los ciudadanos y la materia son los políticos que nos prometen cosas para que nosotros los votemos y después hacen otra cosa totalmente distinta. Entonces él dice, la materia lo convence al espíritu para que se meta en la materia, ¿no? Para evolucionar. Y después, digamos, lo atrapa y se olvida de toda felicidad y sufre, se encarcela solo. Creo que va más allá de todas esas elucubraciones. Creo que es un estado de necesidad del espíritu de hacer eso. No sé si tiene que ver con que alguien lo convence, pero voy a otra analogía. Me parece que cuando hay cosas así que no tienen una explicación, a mí la historia del Buda creo que transmite la misma idea esta, ¿no? El príncipe Siddhartha era el hijo del rey. En el momento en que nace, el rey pide a los astrólogos que hagan la carta natal, y cuando le hacen esa carta, ellos ven que va a ser o un gran rey o un salvador de la humanidad. Pero como el padre quería que sea un gran rey, lo mete dentro del palacio
y lo tiene rodeado de cosas bellas, de cosas lindas, agradables, divertidas, ¿sí? No puede haber sufrimiento, no puede haber nada feo, no puede haber enfermedad. Todo lo que lo rodeaba debía ser lindo, bello y agradable. Pero en un momento el príncipe Siddhartha sale del palacio y entonces descubre el mundo, descubre el dolor, el sufrimiento, y se da cuenta de que eso no era real. Él no era consciente de todo esto hasta que no lo vio. Como nosotros, si siempre fuese de día y no existiera la noche, no sabríamos lo que lo que es la luz, porque no sabemos lo que es la oscuridad, ¿sí? Una vez lo escuché a Tim Boy decir que no sé, él dijo, no sé quién descubrió el agua, pero seguro no fue un pez, porque está dentro de eso, entonces es imposible. Hasta que uno no sale, no ve lo opuesto, no puede ser consciente de eso. Y creo que hasta que el espíritu no descubre la materia y no se enrieda en la materia, no es consciente de la felicidad. Entonces, podemos decir que el objetivo o la finalidad de este proceso de evolución, de este viaje que hacen el espíritu y la materia, es eso, ¿no? Es el de darnos cuenta de que más allá de las formas, más allá de las circunstancias por las que pasa cada uno de nosotros, somos hermanos, darnos cuenta de que somos uno. Y entonces este viaje espiritual va desde desde el espíritu, pasando por la materia y volviendo al espíritu, ¿sí? Es como que la vida, esa fuerza, esa chispa, va como, eh, se va desplegando y va pulsando, ¿no? Y va haciendo que, va modelando lo externo, ¿sí? Entonces es lo mismo que el, bueno, el Pravriti Marga y el Nivriti Marga, ¿no? O el camino de descenso y el de ascenso, ¿no? O el de ida y el de retorno, donde el ser en el primer momento eh, sale desde un estado de inegoísmo, ese espíritu está en un estado de inegoísmo, pero inconsciente, se sumerge en la materia y va hacia un estado de el más puro egoísmo, ¿no? Más, no sé si puro, pero más burdo, tal vez, egoísmo. Y entonces, tomando todo para él, ese ser quiere todo, eh, todas las experiencias son totalmente egoístas y egocéntricas, y la naturaleza le va dando crédito a todo lo que él pide, como una madre que le da todo a su hijo. Pero entonces en un momento ese ser se da cuenta cuando está en ese más hondo nivel de egoísmo, se da cuenta de lo que es y del significado de la vida y etcétera, y entonces empieza un sendero de retorno en el cual esa naturaleza que le dio todo el crédito ahora se lo empieza a cobrar y él empieza a pagar todas las deudas y a soltar todo lo que en un momento tuvo para él. Y eso también está hasta que logra, ¿no? Ese estado de altruismo consciente, ¿no? Ya es inegoísta pero consciente, ¿no? Entonces vuelve un ser totalmente altruista. Eso también se puede ver, si estamos atentos, lo podemos ver en un montón de cosas, ¿no? En la vida nuestra, en la vida de cada uno de nosotros. Cuando
El niño nace, el bebé está en un estado de felicidad pleno, es uno con su madre, no es consciente de que es un ser separado. Hasta que, incluso hay algunas pruebas que se han hecho, de que si uno, por ejemplo, pone a un niño frente al espejo y le pinta una mancha en la frente, por ejemplo, él va a intentar tocar el espejo, va a intentar tocar al otro, porque él no se reconoce en el espejo. Entonces, intenta tocarle la mancha a la imagen que ve reflejada. Más adelante, cuando él empieza a tomar conciencia, ya si uno le hace lo mismo, él se toca la frente para tocarse la mancha. Llega un punto más adelante aún, en el cual él se reconoce como un yo separado de la madre. Él se ve en el espejo y se dice, ya no habla, ni siquiera habla en tercera persona de él. Los bebés hablan por lo general, si yo le pregunto a mi hija, ¿quién hizo tal cosa? Ella dice Nina. ¿Sí? Pero llega un momento en que el niño dice yo. Entonces se ve reflejado en el espejo y ya no dice más Nina, va a decir yo. ¿Sí? Ahí ese es un proceso, una crisis también del niño, porque se reconoce como separado de la madre. Todo eso que le daba la seguridad y la protección ya no la tiene más, ya está separado de la madre. Y ahí, como dice un amigo, empieza a ser como un pequeño duende que quiere todo para sí. Entonces empieza a tomar cosas, todo, lo quiere todo, es el centro de la vida de todos los que lo rodean, y quiere desde las cosas materiales que encuentra hasta la atención, uno tiene que estar pendiente de él, ¿no? Pero así, bueno, va creciendo y llega un momento en el cual ya es adulto y, por ejemplo, vuelve a ser padre o madre de ese ser, y solo pasa a un segundo plano. Uno empieza a vivir por el hijo, uno comprende toda la situación que está pasando su hijo y empieza a dejar cosas para el bien de él, ¿no? Las cosas tal vez, algo muy simple, la golosina o el caramelo que nos hubiésemos comido, hoy decimos queda uno, se lo guardo para, ¿sí? O ese tipo, no sé, cosas muy tontas, hasta dar la vida por, eh, se ve reflejado en la vida de uno, en una sola vida, cómo ese proceso está, ¿no? De una inconsciencia a un gran egoísmo hasta un nivel de inegoísmo o de altruismo, que en realidad a pequeña escala, porque en realidad uno lo hace porque está pegado a ese ser también, ¿no? Lo interesante sería que uno se desapegue de todos los seres y trate a todos los niños como si fueran su hijo, ¿sí? O que tenga el mismo sentimiento, ¿sí? Hacia todos los niños, hacia todos los seres, hacia toda la humanidad. Ahora, ¿quién es espiritual? ¿O qué es ser verdaderamente espiritual? Annie Besant lo define diciendo que quien ve al yo en todas las cosas y a todas las cosas en el yo, la vida realmente espiritual, verdaderamente espiritual. Es distinta a la mía, es distinta a mi forma de vivir. Ahora, lo que tenemos que descubrir es qué es realmente lo importante en la vida, ¿sí? Y entonces también deberíamos entrar en un tema de ver qué es lo real en la vida y qué es lo irreal. Se dice que lo real es lo permanente y lo irreal es lo impermanente, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo que veníamos hablando al principio, de que hay una vida
que va pasando por distintas formas, las formas son impermanentes. Entonces, lo irreal es Diego, lo real es la vida, el purulla, el espíritu, la mónada que anima a Diego. Nosotros tenemos siempre la idea de que somos un cuerpo con un alma, y en realidad me parece que es como que hay que cambiar la idea, tenemos tal vez que cambiar el chip, ¿no? Y somos un alma con un cuerpo. Entonces, de esa forma, podemos tratar de descubrir qué es lo real y qué es lo irreal. Esto no significa que este cuerpo no es, digamos, no es que no es real o que no existe, que es ilusorio, o que cada uno de ustedes a los que estoy mirando ahora son una fantasía mía, una ilusión mía, o la casa donde estoy, el lugar donde estoy, es eso. A lo que apunta esta idea de lo real y de lo irreal es darle la condición de real a aquello que tiene una permanencia más allá de la muerte, y una irrealidad a aquello que es finito, ¿sí? Que con la muerte deja de existir. Pero nosotros vivimos en un mundo que valora el culto a la forma, y nosotros vivimos apegados a la forma. Lógicamente porque somos un espíritu que está pasando por distintas formas, ¿no? Y recordemos que es un espíritu que se ve atrapado por la forma, es engañado y cae presa de Maya. Y nosotros también somos eso. Entonces, y el principal obstáculo para percibir la unidad es el hábito que tenemos de colocarnos como el centro del universo, ¿no? El yo como una figura central en todo. Pasa también que la conciencia nuestra trabaja en 3 niveles. Es como una linterna que apunta a 3 formas, a 3 lugares. Y una linterna, cuando está cerca de lo que apunta, no puede hacer una gran expansión de la luz, sino que es puntual, ¿sí? Entonces, trabaja en 3 niveles: en el físico, en el emocional o en el mental. Y, por ejemplo, cuando la conciencia trabajando en un nivel físico es la de un atleta, un corredor de 100 metros, que se prepara durante años para correr los Juegos Olímpicos, y entonces está totalmente metido en el momento antes de largar esa carrera, para que en menos de 10 segundos dar todo lo mejor de sí. Y tiene que estar ahí, metido en su cuerpo, estar atento a lo que pasa a su cuerpo físico y concentrado en eso, y hacer esa explosión para llegar hacia el otro, al otro lado. Cuando trabaja, por ejemplo, a un nivel emocional, es, por ejemplo, cuando estamos mirando una película y sabiendo que es totalmente una ficción, caemos presa de la emoción y nos emocionamos y lloramos. O como le sucedía a algunos soldados en las guerras mundiales, cuando se veían que el ejército enemigo avanzaba y ellos tenían que retroceder en medio de la balacera, iban envueltos en un estado emocional de querer salvar su vida, que eran heridos y se daban cuenta cuando llegaban y se tiraban en la trinchera. En ese momento algunos se daban cuenta ahí que habían sido heridos, pero su conciencia estaba en un estado de emoción que no eran conscientes del cuerpo, y siguió el cuerpo por ese anhelo de supervivencia hasta el lugar donde recién ahí pudo tomar conciencia de lo que le ocurría. Y a nivel mental pasa lo mismo. A veces estamos absortos en un estudio profundo y tal vez pasan 2 o 3 horas y no nos dimos cuenta, nos pareció que hacía 15 minutos que estábamos tal vez trabajando con eso, e incluso ni nos dimos cuenta que no habíamos comido,
pasaron el momento de la comida y uno metido, la conciencia estaba en otro lugar, así que no estaba atenta a la necesidad física. Pero esos 3 niveles donde normalmente trabajamos nuestra conciencia, en esos 3 niveles no se percibe el estado de unidad, de que todos somos uno. Hay otro estado, hay otros estados superiores a esos que la señora Rada Burnier los describe en el libro No hay otro sendero a seguir. Y lo voy a leer porque no quiero desfigurar estas hermosas palabras y la simpleza con la que Rada describe esto. Y dice, la conciencia búdica, que vendría a ser el nivel de conciencia que sigue a estos 3 niveles donde nos movemos nosotros, es un sentimiento maravilloso de unidad con todo, con la hierba, la arena, los animales, los seres humanos, incluso con quienes antes hemos padecido disgustos o dolores. Hay unidad con el sufrimiento de aquellos que sufren y con la alegría de aquellos que están contentos. Pero en la conciencia nirvánica, que sería otro estado de conciencia superior, no hay ningún rastro del sentimiento de yo soy uno con el otro. Hay una unidad indivisa, profunda y firme. Entonces, desde que me acerqué a la ST, siempre me surgió lo mismo, ¿no? ¿Cómo hacer para vivir esto? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para percibir esa belleza que describe Rada? Entonces fui descubriendo algunas cosas y y el orden no tiene que ver con la prioridad, sino con la forma en cómo yo fui encontrándome con esto, ¿sí? Entonces, primero pensé que en algún momento, si yo me dedicaba a estudiar profundamente y reflexionar, en algún momento eso podía surgir. Pero solo no surgió. Solo por eso no surgió. El estudio es muy importante. Es importante porque nos permite una expansión y una profundidad de la mente para hurgar en lugares de la mente donde nosotros por lo general no transitamos. Y esos surcos mentales que dice HPB. Y porque en realidad uno, también creo que lo dice en A los pies del maestro, no es importante ser sabio ni ser considerado por otros como sabio, sino porque solo el sabio sabe ayudar. Hay un dicho que dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y es lo que le pasó al mono compasivo, que es una historia que contó Nelda Samarel cuando vino acá al Centro Teosófico hace bastantes años. Nelda contaba la historia del mono compasivo, que era un mono que era arrastrado por las aguas en una inundación. Y la corriente era muy fuerte, el caudal era mucho, y entonces el mono venía sin poder hacer nada, siendo arrastrado y sin poder salir. Y ya casi agotado y con sus últimas fuerzas, logra ver una rama. Y logra levantar la mano, agarrarse de la rama
y con sus últimas energías salir del agua, subirse a la rama, quedar arriba del río, pero arriba de una rama. Se queda en esa rama tratando de reponer energía, como para luego irse, y ve en un momento que viene un pez, que viene sobre el agua rebotando, ¿sí? Y entonces el mono lo ve y en un gran acto de amor y de compasión, extiende su mano, lo agarra, lo atrapa y se lo pone junto a él para que no sufra más. Creo que eso nos puede pasar cuando nosotros no estudiamos. En realidad terminamos siendo una molestia ayudando a los demás, equivocándonos, haciendo equivocar a otros, perjudicando a otros. Y como decía otro amigo, más ayuda el que menos estorba a veces, ¿no? Tampoco hay que caer en el exceso del estudio, digamos, en la intelectualidad, más que no es una forma correcta. Creo que porque a veces pecamos en la ST de ser muy intelectuales. Y como decía Joy Mills, si un miembro de la Sociedad Teosófica se muere y va al cielo, si en el camino al cielo encuentra un cartel que dice conferencia sobre el cielo, el miembro de la ST seguro que va a la conferencia, decía Joy. Entonces, a veces nos pasa eso, ¿no? Que nos, somos demasiado intelectuales. Entonces, otra práctica que me pareció que fui descubriendo es el tema de la meditación. Pensaba que si meditaba también, entonces iba a poder surgir una especie de una experiencia mística, algo trascendental, particular, especial, un hecho, ¿no? Que me transformara en una persona espiritual. Pero seguía siendo el mismo Diego de todos los días, no pasaba nada. Entonces empecé a preguntarme qué hay que hacer otra vez. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Digamos, el tema no está en que las cosas, si no funcionan en mí, están mal. Digamos, está mal algo en mí. Entonces, la pregunta era, algo tengo que cambiar, pero ¿qué? ¿Qué cambio? Entonces me puse a pensar, las ideas teosóficas nos dicen que reencarnamos aproximadamente cada 1000 años, ¿sí? No vayamos a cosas particulares, pero en general, cada 1000 años. Entonces pensaba, hace 1000 años atrás, en el año 1000 después de Cristo aproximadamente, años más o menos, ¿dónde hubiese estado el Diego anterior? En plena Edad Media. Podría haber sido en cualquier pueblo originario de nuestra América, en algún país europeo, en algún imperio, o en alguna tribu del África, o en algún país de Oriente, China, India, Persia, no lo sé. Las costumbres, la cultura, las casas, los medios de transporte, la tecnología, eso era completamente distinto a lo que es hoy. Entonces lo externo no puede generar un cambio en nosotros. O sea, esto que hoy vemos, que nos estemos viendo tantas personas de distintos países, no genera nada. ¿Qué es lo que no cambió desde hace 1000 años atrás de ese Diego a este Diego? Y lo que no cambió es la mente de Diego, o lo que cambia muy poco es la mente de Diego. Es la forma en que nos relacionamos con las cosas externas. Es la importancia que le damos
a lo material o no, si podemos descubrir qué es lo real o no. Entonces, eso es una constante y eso es lo que hay que cambiar, me parece. Hay una frase de Sri Ram que dice que el mundo es una ilusión y la realidad no se puede encontrar en el fenómeno, sino que es absolutamente subjetivo. La realidad es objetiva, no está en el fenómeno. Lo que es subjetivo es la forma o la manera de llegar a esa realidad, porque es particular a cada uno de nosotros. Entonces después, hace un tiempo atrás, encontré una frase que la había leído tantas veces, pero las cosas nos llegan cuando las estamos buscando. Cuando no las buscamos no nos llegan. Entonces, en la 100ª vez que leí en Ocultismo Práctico, dentro de las reglas que HPB le transmite, que los gurúes le daban a sus discípulos, a sus upasakas, estos gurúes reunían a sus discípulos y los elegían de acuerdo al magnetismo de cada uno. Pero en esta 4ª regla, HPB dice, estas son estas reglas que estaban que ella transmite, que no me acuerdo, que eran muchísimas, cerca de 70 y pico, pero ella transmite unas 12, creo que son. En la 4ª, y después ella da una explicación, la 4ª regla dice, durante el estudio, los upasakas deben mantenerse unidos como los dedos de la mano. Les enseñarás que todo cuanto perjudique a uno ha de perjudicar a los demás. Y si lo que uno alegue no encuentra eco en el pecho de los demás, denotará que faltan las requeridas condiciones y será inútil seguir adelante. El comentario que hace HPB a esa regla dice, bueno, difícilmente sucederá esto si la elección preliminar se hizo con los requisitos magnéticos, pero no es nuestro caso. Nosotros, en nuestras relaciones, no hay ninguna elección con los requisitos magnéticos, nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Incluso con nuestros hermanos en las logias, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos y con el cajero del supermercado. De otro modo, los discípulos, aunque parezcan aptos para recibir la verdad, habrán de esperar muchos años a causa de su temperamento y de la imposibilidad que experimentan de ponerse en armonía con sus compañeros. Inútil seguir adelante con el estudio, con la instrucción, si lo que uno alegue no encuentra eco en el pecho de los demás. Habrán de esperar muchos años a causa del temperamento y la imposibilidad de ponerse en armonía con los compañeros. Entonces, la importancia que se le da a la empatía, a sentirse uno con el otro. Y es el tema de la empatía, lo que me parece interesante también. Porque nosotros nos movemos entre la simpatía y la antipatía. ¿Sí? De acuerdo a la Real Academia, la simpatía es una inclinación afectiva entre personas generalmente espontánea y mutua. ¿Sí? Es el modo de ser y el carácter de una persona que la hacen atractiva o agradable a los demás. Entonces, es simpático, me atrae, me siento atraído, me gusta estar con esta persona, ¿sí? Me cae bien, me divierte, me entretiene, tenemos lindas conversaciones, ¿sí? Etcétera. Hay una atracción. En la antipatía es un sentimiento de aversión
que en mayor o menor grado se experimenta hacia alguna persona, animal o cosa. ¿Sí? Hay una aversión, hay un rechazo, una repulsión. Entonces nos estamos manejando ahí en esos niveles, que nos manejamos generalmente, de lo que son las dos de las kleyas, que son raga y dvesa, ¿sí? Atracción y repulsión. ¿Me gusta o no me gusta? Pero acá habla de la empatía, que es un sentimiento de identificación con alguien y es la capacidad de identificarse con ese alguien y compartir sus sentimientos. ¿Sí? Es ponerse en los zapatos del otro en ese momento, es escucharlo atentamente y tratar de, en ese momento, ayudarlo si no está bien. O de alegrarse si el otro está bien, si le están yendo bien las cosas. Realmente sentirlo como que esa felicidad es propia. ¿Sí? Es un trabajo que se hace en esta vida diaria, ¿no? En este día a día que tenemos que hacer. Entonces, me parece que hay un triple trabajo que es de estudio, meditación, que nos permitan tratar de que haya una expansión de conciencia, pero si eso se corta ahí, si uno estudia 1 hora por día, por ejemplo, y medita otra media hora o 1 hora más, el resto del día tiene que ser una continuidad de todo eso. No puede terminar en ese momento y después seguir siendo la misma persona que era antes. Tiene que haber una continuidad, ¿no? Y entonces ahí, en esa continuidad, en esa vida diaria, tiene que haber una autoobservación, un sacrificio y una atención constante para poder lograr estar en los pies del otro, ¿no? Esperen que estoy buscando. Krishnamurti decía que si tú cambias, el mundo cambia, o si salvas el mundo se salva. Si tú te salvas, salvas el mundo. Y una vez leí en un libro que decía, tú eres el salvador de la humanidad. La primera vez que lo leí, la reacción que tuve al leerlo, dije, imposible. No, uno no puede cambiar la humanidad. Es más, ni que uno fuese el Cristo, nada de eso. No, lo vi como imposible. Pero después me puse a pensar, ¿qué es el mundo? ¿Qué es la humanidad? Y en realidad, cada uno de nosotros tiene un mundo, una humanidad que lo circunda. Cada uno de nosotros, el mundo de Diego está formado por mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, los compañeros de la logia, los vecinos, los alumnos. Y si uno cambia, como decía Krishna allí, genera un efecto en el mundo que lo circunda. Si uno cambia para bien o para mal, ¿sí? Entonces es contagioso. Entonces, si uno cambia para bien, es contagioso. Y eso empieza a ser una ola que empieza a generar un cambio en todo el mundo. Entonces, uno podría llegar a ser un salvador. Si cada uno de nosotros es el salvador de su propio mundo, imagínense a 30.000 miembros de la ST cambiando los 30.000 mundos a nivel mundial, ¿no? Qué gran cambio que podríamos llegar a hacer. Pero bueno, eso denota un esfuerzo muy grande, al menos en estos puntos que yo compartía con ustedes, de estudio, meditación y autoobservación. Y para ser un salvador del mundo también hay que aplicar
el amor en sus tres niveles. En la compasión, que es hacia aquellos que sufren, que uno ve que están en inferioridad de condiciones para realizar un servicio hacia ellos. En la fraternidad, en aquel que consideramos nuestro igual, a nuestro hermano. Y creo que la palabra fraternidad es justa, porque al menos es la experiencia que tengo con mis hermanos biológicos, que podemos estar en desacuerdo en un montón de cosas, podemos discutir, pero hasta incluso en medio de la discusión uno percibe que está ese amor presente y cuando termina la discusión es eso lo único que permanece, el sentimiento de amor. Entonces, creo que ese debería ser el sentimiento de fraternidad que debemos tener hacia todos. De que pase lo que pase, esté presente ese sentimiento de que es mi hermano, ¿sí? Que es igual a mí y que soy uno con él. Y después la otra forma de amor que es la compasión, que es esa forma que nos eleva, que nos proyecta hacia una deidad o hacia un ideal. Entonces la vida diaria debe ser el suelo desde donde la vida espiritual florezca, ¿no? La vida diaria debe ser la tierra que nutra a esa flor espiritual. Y una persona que había estudiado mucho los Upanishads me comentó una vez una idea que hay en uno de ellos, que dice que había un hombre que era un buscador de la verdad, y que la verdad estaba en la cima de la montaña más alta. Entonces empieza a escalar los Himalayas para tratar de encontrar la verdad y de alcanzarla. Cuando empieza a subir la montaña, la primera, alcanza la cima, pero ve que no era la más alta. Entonces dice, allá hay una más alta. Y va en busca de esa montaña y empieza a escalarla. Y cuando llega a la cima, se da cuenta que no era la más alta, que había otra que era más alta, y va en busca de esa y empieza a escalarla. Y así hasta que llega a la última, a la más alta. Y empieza a escalarla, y empieza a escalarla, y cuando está por dar el último paso, el paso que lo va a depositar en la cima de la montaña más alta, el paso que lo va a hacer un poseedor de la verdad, se da vuelta y ve que la humanidad, que sus hermanos, también están ascendiendo. Entonces decide no dar el último paso, sino que decide bajar y empezar a ayudar a sus hermanos. Creo que tiene mucho que ver con la idea una frase de HPB que dice, la vida se construye por el sacrificio del individuo por el todo. Cada célula del cuerpo debe sacrificarse por la perfección del todo. De otra forma, la enfermedad y la muerte le hacen aprender la lección. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, te lo agradecemos mucho. Me encantó. Y espero que te lo agradecemos que hayas colaborado. Y Magali, ¿quieres comentar algo, por favor, antes que vayamos a las preguntas? Creo que tiene bloqueado el micrófono, Isaac. Sí, ya lo abrí. Más bien estaba con los audífonos. Magali.
Ah, perdón. Qué mal me veo últimamente. Ya están abiertos, Magali. Te decía, no te preocupes, que eso viene con la edad. Qué mala idea. Ay, gracias, Diego. En una forma tan bella, tan sencilla, dijiste tantas cosas profundas, las que debemos ejecutar individualmente.